Muy bien. Pues muy buenas tardes. Estamos en entrevista con el doctor Juan Arturo Guillén Romo. Voy a leer su semblanza muy brevemente, aunque el profesor cuenta con una larga trayectoria en investigación científica por parte de la ciencia económica. Él pertenece al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador titular C de este departamento en la Ciudad de México y es profesor también del posgrado en estudios sociales y también ha fungido como coordinador de este programa de estudios de economía social. Ha realizado distintas estancias postdoctorales en el posgrado en Economía Política Mundial de la Universidad Federal ABC de Sao Paulo, Brasil. Ha sido investigador también invitado del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Ha estado también con estancia postdoctoral en la Universidad Federal ABC, en el Centro de Mundialización y Estudios Internacionales de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y en el Instituto Superior de Matemáticas y Economías Aplicadas en París, Francia. El doctor Arturo Guillén Romo es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, coordinador general de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado, coordinador del Cuerpo Académico Globalización e Integración Económica de la UAM Iztapalapa, profesor con perfil PROMEP, investigador titular también del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 1973 a 1993, es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y en 2007 ganó el premio Jabuti, otorgado por la Cámara Brasileña del Libro, al libro Celso Furtado, Século XXI, como el mejor libro de economía, administración y negocios. El doctor Arturo Guillén estudió la carrera de economía en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y recibió su grado de doctor en ciencias económicas en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para Education with You es un placer y un honor que podamos entrevistarlo, doctor. Y pues iniciamos con la entrevista. Le agradecemos que nos esté acompañando aquí en esta reunión. Al contrario, Marco, muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar platicando con ustedes. Bien, pues hay varias preguntas que se realizan en torno a la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria del COVID-19, doctor. Y una de las inquietudes es tratar de identificar si esta crisis se debe como tal a la crisis sanitaria del COVID-19 o si es una crisis económica como tal. Una de las explicaciones interesantes sería, ¿esta crisis que estamos viviendo es una crisis sanitaria meramente o es una crisis económica? O si bien se están compaginando ambas, ¿de dónde viene esta crisis económica desde su punto de vista, doctor? Bueno, tenemos los dos problemas, las dos cosas. Por un lado, una pandemia con una capacidad de contagio que no habíamos experimentado en muchos años. Propiamente se le compara con la gripe española de principios del siglo XX en cuanto a su repercusión y a su grado de contagio. Pero entonces era un mundo mucho menos interconectado que el actual, ¿no? Es una pandemia pues grave, que obviamente no está desligado de muchos problemas también de cómo funciona nuestro sistema, de cómo funciona el capitalismo a nivel mundial. Y he revisado algunos trabajos de científicos actuales que establecen que esta pandemia no está desvinculada de todo lo que tiene que ver con el colapso ambiental, es decir, con el calentamiento global, con la destrucción de los ecosistemas, con la pérdida de biodiversidad. E incluso señalan que no será ni la última ni la última pandemia, sino que esta situación, digamos, de colapso ambiental puede generar otro tipo de enfermedades en el mundo. Y esto se vincula también con la crisis económica. Lo que yo planteaba por ahí en algún articulito reciente es que si bien están las dos cosas, por un lado una crisis sanitaria que ha obligado a un confinamiento muy fuerte, a una paralización de las actividades económicas, a una
ruptura de las cadenas globales de valor que se estuvieron creando a lo largo casi de 40 años, una vez que arrancó lo que llamamos la globalización neoliberal. Entonces hay una crisis económica muy fuerte, que ya lo estamos viendo, una proyección de una recesión económica de gran magnitud, que incluso ya por las cifras que se manejan para 2020 en cuanto a caída del Producto Interno Bruto, rebasa con mucho el efecto de la crisis de 2007-2008, que fue una gran crisis financiera económica, ¿no? Entonces, las dos cosas están presentes. Lo que yo simplemente advierto o trato de incidir en los trabajos que he estado publicando recientemente sobre esta crisis, es de que la crisis económica no es nada más el efecto de la pandemia, ¿no? Es decir, que antes de que hubiera la pandemia, había una serie de problemas estructurales del capitalismo que ahí estaban presentes y que hacían que cualquier trastorno serio en el funcionamiento de la economía iba inmediatamente a manifestarse en una crisis de esta magnitud. Es decir, antes de la pandemia no teníamos un mundo ideal. Un poco la idea es de que surgió la pandemia y vino la crisis y antes todo estaba muy bien. Y una vez que termine la pandemia o la controlemos, todo también regresa a la normalidad, ¿no? Y esa normalidad, lo que trato de señalar es que antes de la pandemia era una normalidad bastante mediocre. Es decir, que ya vivíamos una tendencia al estancamiento en los principales países capitalistas, teníamos problemas serios de tendencias deflacionarias, teníamos problemas de desglobalización de la economía, es decir, después de la crisis de 2007, en lugar de que el mundo se globalizara más, y pues el indicador más claro de globalización es el grado de apertura de las economías. Si vemos qué pasa de 1970 hasta 2007, pues hay un crecimiento constante de la globalización. Es decir, el índice de exportaciones respecto al PIB aumenta, 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 y en 2007 ese proceso se detiene y lo que tenemos es una reducción del grado de apertura de las economías que está vinculado a esa crisis. Y por otro lado, a que a partir de ese momento ciertas políticas cambian y sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos se empiezan a aplicar políticas proteccionistas. Ahí entra, por ejemplo, el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces tenemos un proceso también de desglobalización, estancamiento económico, desglobalización y tendencias a la deflación. Es decir, si recuerdas, por ejemplo, después de la crisis de 2007-2008, los bancos centrales intentaron a toda costa que hubiera una mayor inflación. ¿Y por qué había preocupación porque hubiera una mayor inflación? Porque era un mundo excesivamente endeudado. Es decir, también está el problema del endeudamiento. Vivimos una etapa de un gran endeudamiento, no solo público, sino también de los agentes privados, pero obviamente cuando no hay inflación, sino hay deflación, pues esas deudas en términos reales aumentan, cosa que fue planteada no por algún autor marxista hace muchos años que se llamaba Irving Fisher. Es decir, los procesos de deflación implican que la deuda en términos nominales se mantiene, pero en términos reales aumenta porque obviamente hay una baja de los precios, ¿no? Y por tanto los ingresos de las empresas y de los agentes económicos se reducen las ganancias, entre otras cosas, respecto al nivel de deuda que permanece en el nivel en el que estaba antes, ¿no? Y que incluso se empieza a acrecentar, porque no ha terminado. El último dato que yo tenía del año pasado es que el nivel de endeudamiento de la economía mundial era 330% del PIB. Entonces, sí hay, pues, para resumir, obviamente una vinculación entre la pandemia y la crisis, y evidentemente la pandemia fue un detonador, o como dicen algunos otros autores, un disparador de la crisis económica, pero de ninguna manera sus causas de fondo, porque en el fondo lo que estábamos
viendo es una crisis que desde 2007 no había sido resuelta suficientemente. La economía no estaba creciendo bien, estaba creciendo a niveles muy bajos, 2% en Estados Unidos, menos que eso en los países europeos, y como ya sabemos, América Latina pues ha vivido crisis recurrentes en todo el periodo neoliberal, desde los 90, empezando por la crisis de la deuda externa en 1983, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión que tengo de este problema, ¿no? Muy bien, doctor. De hecho, dándole seguimiento a sus exposiciones, vemos que usted resalta la idea de que cada crisis económica tiene sus particularidades. Ahorita usted nos resalta que esta crisis económica tiene como características el sobreendeudamiento y la parte deflacionaria. Es decir, yo agregaría quizá un elemento adicional que también se ha discutido entre los economistas, la idea de las grandes desigualdades que se han visto a lo largo de todo el mundo. Es decir, la desigualdad económica, la gran concentración del ingreso de cierta población frente a toda la demás. Yo agregaría ese elemento de las desigualdades. Bien, frente a esta idea de que la crisis no es única, o sea, no obedece a un solo factor, tiene sus particularidades y se suma a la crisis sanitaria. Algunos autores han comentado que esta crisis económica, saldremos rápido de esta crisis económica. Algunos hablan de una curva en V, algunos hablan que no, que esta crisis económica es prácticamente una caída más profunda, incluso una recesión permanente tipo una curva L, y algunos mencionan sobre una curva de tipo W, es decir, va a haber una caída, va a haber una recuperación y quizá en el segundo brote mundial del virus COVID-19 vamos a volver a bajar, y en ese sentido el ciclo económico pues va a tener esta forma. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles serían los escenarios que usted visualiza en el corto plazo para las economías a nivel mundial, doctor? Sí, Marco, efectivamente, y empezando por lo que tú decías, que tienes toda la razón, el otro elemento muy importante es la desigualdad económico-social, tanto a nivel de los países, el ingreso se ha concentrado sobre todo en los países centrales en relación a nuestros países de la periferia, y se ha concentrado sobre todo también internamente en manos de una fracción pequeñísima de la población. A veces para hacer gráficos, Piketty o cualquier otro autor que haya estudiado los problemas de la distribución del ingreso, enfatizan mucho la idea de que es el 1% de la población la que ha estado concentrando el ingreso en todo este periodo neoliberal. Y yo creo que nos quedamos cortos, o sea, si efectivamente el 1 y el 5% han concentrado el ingreso, pero en la cumbre de la pirámide está por algunos autores señalado un 0.1% que concentra el grueso de la riqueza. Y eso está ligado a otro problema que no remarqué en mi intervención anterior. La desigualdad tiene mucho que ver con lo que muchos economistas hemos llamado la financiarización de la economía. Es decir, la economía se ha financiarizado, el peso de las finanzas es cada vez mayor y existe, como plantea un autor francés, François Chesnay, muy importante en el tratamiento de estos temas, no es solamente el hecho de que hay un peso cada vez mayor de los bancos. Estamos en un régimen de acumulación en donde domina un criterio financiero, un criterio de corto plazo, un criterio bolsista, en donde es más importante las cotizaciones en bolsa de una empresa que propiamente su fortaleza productiva. Obviamente tiene que haber alguna relación, porque no hay una separación nunca entre la producción y las finanzas, pero lo que sí vemos claramente, y es una de las causas principales de la desigualdad desde mi punto de vista, es el hecho de que la economía se ha financiarizado y por tanto lo que se está buscando es, y lo estamos viendo ahorita, estamos viendo una economía que va, según el Fondo Monetario Internacional, va a descender a nivel mundial en casi un 6%, lo cual nunca había sucedido. Es decir, en la crisis de 2009
si no recuerdo mal la cifra, la caída creo fue, si hubo, o fue dato positivo o negativo de 0.6%. Entonces, si ahora cae 6%, quiere decir que son 6 puntos porcentuales por debajo del nivel que alcanzó una crisis tan tremenda como la de 2008-2009, ¿no? Entonces, la caída es muy fuerte, y ya entrando al segundo punto que me planteabas, se habla mucho, todo el mundo habla, en México el presidente, el secretario de Hacienda, los analistas, los economistas, y se plantea mucho una especie de sopa de letras. O la recuperación va a ser en V, V labiodental, o va a ser en U, o va a ser en L. Yo no, yo pienso en primer lugar que el nivel de incertidumbre es tan grande que hacer cualquier pronóstico es una aventura y que no tiene muchas bases para, incluso manejando los mejores modelos matemáticos que se quiera, es prácticamente imposible en este momento. No sabemos qué va a pasar con la economía. Yo dudo que vayamos a tener un repunte vigoroso tipo V. Y solo señalo 4 factores que a considerar. Uno, la pandemia no ha terminado. En algunos países se ha aplanado, como dice el doctor López Gatell. Hay una cierta estabilización de los contagios y de las muertes, pero no ha desaparecido la pandemia. En segundo lugar, no hay todavía medicamentos eficaces que permitan reducir, por ejemplo, el número de muertes, como tampoco hay una vacuna. Los mejores deseos en cuanto a la vacuna son de que sería 2021. Entonces, de aquí a 2021 no va a haber un control tal de la pandemia que nos haga pensar que entonces la actividad económica va a fluir como antes, ¿no? Independientemente de cualquier otro problema económico que esté en medio, y que hay muchos, como ya decíamos en el comentario inicial, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la eliminación de las restricciones tendrá que ser un proceso gradual y planeado, lento, que no va a permitir que la actividad económica se recupere al nivel en que estaba antes del brote de la pandemia. No, el empleo, si bien obviamente una vez que se van volviendo a la actividad económica, algunas actividades, algunas ramas, algunas empresas, eso va a hacer recuperar el empleo, pero no será un regreso al nivel de antes, porque va a haber muchas pymes que quebraron, muchas que no vuelvan a abrir, y al mismo tiempo que habrá corporaciones, incluso grandes, y ya lo estamos viendo, que tengan dificultades financieras. Y esas dificultades financieras se van a trasladar a los bancos, y obviamente van a tratar de inyectar liquidez para evitar que eso se propague, pero obviamente vamos a tener dificultades financieras. Un tercer factor es que si aceptamos que hay un contexto de deflación, ayer vi el dato del Fondo Monetario Internacional, estima que en 2020 los precios al consumidor en los países desarrollados van a aumentar solamente 0.3%. Estamos a un pelito del cero y a un pelito de tener tasas negativas de inflación, ¿no? Entonces, si hay deflación, pues obviamente habrá una afectación de los márgenes de ganancia, porque finalmente las ganancias se forman a través de los ingresos, de las ventas y de los precios de las mercancías. Si los precios se estancan o caen, pues obviamente los márgenes de ganancia van a caer, ¿no? Y en último, y por otro lado, otro elemento es que el comercio exterior, como ya veíamos, está más golpeado que nunca, y más que los mercados internos, ¿no? Las estimaciones para 2020 es que caiga, según el fondo, un 11% en el año, pero la OMC llega a hablar de que hay un rango entre 11 y 30% de caída del comercio exterior en el año 2020. Entonces, por tanto, ¿qué significaría? Que para ningún país, ni para los desarrollados, ni para México, el comercio exterior va a ser una válvula de escape de la crisis, ¿no?
en todo caso habría que pensar con medidas de reforzamiento de los mercados internos, ¿no? Muy bien, doctor. De hecho, una característica que observo en esa crisis es esto que comenta usted, la desglobalización. Si uno revisara los libros pues, los libros de economía internacional, se daría uno cuenta que gran parte del argumento del crecimiento económico venía a través de abrir las puertas, incrementar el comercio internacional. También había gente que decía que era el turismo la fuente del crecimiento económico. Otro tanto de autores manejaban a la innovación como la fuente del crecimiento económico. Y todos estos elementos de los determinantes del crecimiento económico prácticamente se están cuestionando, porque, por ejemplo, el comercio internacional cayó drásticamente desde los últimos años para acá, ha venido disminuyendo a nivel mundial. El turismo fue uno de los primeros sectores en que a los que les pegó esta crisis del COVID-19 y según especialistas es de los sectores es el que más va a tardar en salir de esta crisis. Otro punto importante era que se impulsaran el comercio, el turismo, pero finalmente no se ve claro en la literatura económica, por lo menos en la teoría económica, cuáles serían estas alternativas para este tipo de crisis. Por ejemplo, en la crisis del 1929 se tenía una alternativa, quizá la teoría keynesiana ofreció una propuesta para salir de la crisis. También en los años 70, 80 se tenía una alternativa de teoría económica. De hecho, la parte neoclásica y neoliberal es donde más repunta. Eso no quiere decir que fue una mejor alternativa. También las teorías del desarrollo se colocaban como una alternativa. La CEPAL misma tenía una propuesta de alternativa de salida de crisis. No se ve claramente si actualmente hay una propuesta de salida a la crisis, un marco teórico. Se dice comúnmente que cuando hay una crisis económica, también hay una crisis en la teoría económica. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor? Bueno, primero te daría la razón en todos esos elementos que señalas de cómo la innovación en este momento no pareciera ser algo que esté a la mano. Es decir, no digo que no sea importante, y evidentemente una economía dinámica tiene que basarse en la innovación científica y tecnológica, pero ¿por qué no ha habido innovación o por qué la innovación no se ha traducido en un mayor crecimiento? Pues fundamentalmente porque no hay inversión. Es decir, y eso está ligado también a la financiarización. Si el excedente crece, y efectivamente ha crecido, o sea, la mayoría de los autores marxistas que trabajan esos datos, por ejemplo, en nuestro caso, el profesor Valenzuela o otros marxistas que trabajan sobre esas variables, pues todos mantienen la idea de que las tasas de plusvalía han subido. O sea, el excedente ha aumentado, pero no ha aumentado la inversión. Y si no aumenta la inversión, pues obviamente la productividad no aumenta, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Pues básicamente a través de elevar la tasa de inversión, pero en el capitalismo, por otro lado, como lo recuerdan marxistas como Michael Roberts y otros que actualmente trabajan el problema de la crisis, es difícil pensar en una reactivación de la inversión si la tasa de ganancia no es suficientemente atractiva, ¿no? Ahora, en cuanto a los otros elementos, pues efectivamente tienes toda la razón. El comercio exterior, ya lo decía en mi anterior comentario, no pareciera ser en este momento la válvula de escape. Lo que tenemos claro es que hay que elevar el empleo, que hay que proteger los ingresos y que hay que elevar la tasa de inversión. Pero no es el comercio exterior quizás la válvula. El turismo, pues lo acabas de señalar también, quizás sea de las ramas que más trabajo les va a costar reactivar. Y ya lo estamos empezando a ver ahorita en Europa. Ya están llegando los turistas y pues hay un temor enorme de que los rebrotes se presenten. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No por el turismo, sino más bien por el regreso al trabajo, ¿no? Si ahorita tenemos, creo que son
no sé cuántos, ahorita no recuerdo la cifra, pero más de la mitad de los estados de los Estados Unidos tienen crecimientos altísimos de los contagios, o sea, está creciendo muy rápido, hay un rebrote. Entonces, ese problema de los rebrotes lo vamos a tener hasta que haya una vacuna, por lo menos, ¿no? Y por tanto, el turismo, pues va a estar débil, porque aún levantando las restricciones, pues los mismos turistas van a pensar dos veces si van o no a hacer turismo o permanecen en sus países y en sus casas, ¿no? Entonces, todos esos factores pues están ahí eh, eh, de por medio. Ahora, lo último que tú apuntabas, el tema de las teorías del desarrollo, que es un tema que junto con el tema crisis, que pues me he dedicado toda mi vida prácticamente académica a investigar sobre ese tema. El otro tema es el tema desarrollo. Efectivamente, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que la estrategia de desarrollo que fue exitosa de la sustitución de importaciones en un periodo de la posguerra, básicamente a partir de las propuestas de los economistas estructuralistas, Previch, Furtado, etcétera, fue un modelo exitoso y sin duda, quizás el periodo en que América Latina logró mayores tasas de crecimiento, logró cierta mejora en la distribución del ingreso, aunque fuera mínima, eh, pero si se elevaban los salarios reales, había oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. O sea, quizás fue la época dorada del capitalismo latinoamericano. Después, ¿qué tenemos? Yo ahí lo que apuntaría es que efectivamente no tenemos una propuesta armada, pero sí ha habido un proceso en América Latina de debate y yo diría también de confrontación de las propuestas de desarrollo. En el momento en que fracasó el modelo de sustitución de importaciones y fue a partir de la crisis de la deuda externa, pues ya sabemos, toda América Latina se derrumbó hacia el neoliberalismo, ¿no? A la apertura, a los tratados de libre comercio, a la privatización, a buscar a toda costa inversión extranjera, a abrir las cuentas de capital, lo cual hizo que empezáramos a tener problemas con ciertas variables macroeconómicas como tasas de interés y tipos de cambio, como una forma de poder atraer capitales, pero que conspiraban contra el crecimiento. O sea, el liberalismo ya sabemos, ya tenemos los resultados de 40 años, es de tasas mediocres de crecimiento, alta concentración del ingreso, eh, escaso desarrollo en el sentido de mejoramiento de la población. Y ahí estábamos. ¿Y qué pasó en América Latina? Que empezó a haber una serie de propuestas alternativas que recuperaban en cierta forma algunos elementos del estructuralismo, pero que trataban de hacer frente, de buscar una nueva alternativa. Y esto, pues lo sabemos, son los gobiernos de, digamos, llamémosle, o por ellos llamados progresistas, que se van instalando en América Latina a partir del año 2000, desde Hugo Chávez en Venezuela, Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Cristina y Néstor Kirchner en Argentina. E intentaron construir una estrategia alternativa. Y en algún sentido, por ejemplo, yo creo que todos, pero sobre todo en algunos experimentos del sur, se logró avanzar en tener mayor crecimiento, en implementar de manera más amplia programas sociales, en reducir las privatizaciones, en renovar el papel del Estado en la actividad económica. Y yo creo que tuvieron algunos resultados interesantes en ese periodo, pero que finalmente que expresa una confrontación, yo diría, entre los intereses nacionales por un lado y los intereses transnacionales. Y por otro lado, una contradicción entre los intereses populares y los intereses de lo que sería, digamos, la fracción hegemónica del poder en América Latina, que es la oligarquía financiera. Y lo estamos viviendo en México dramáticamente, ¿no? Yo no voy a decir que el gobierno
de AMLO ha sido un gobierno perfecto, ni que tiene la solución de todos los problemas, de que ha habido cambios importantes, pero que hay una confrontación. Y una confrontación que implica que un sector del gran empresariado se opone a cualquier proyecto profundo de reformas y que, por tanto, la caída de la inversión no solamente es si toma medidas equivocadas AMLO o el marco macroeconómico que vivimos tan desastroso, sino también hay un ingrediente político en la caída de las tasas de inversión. Ese sector opositor premeditadamente está dejando de invertir para desestabilizar este país. Esa es desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, ¿no? Muy Habrá bien. otros que dirán lo contrario, que el problema es que este señor no atina a tener una política correcta, ¿no? Ok, doctor. De hecho, subraya un punto muy interesante, que efectivamente, lo hemos venido diciendo hasta el momento, la crisis sanitaria también tiene un componente de crisis económica, se juntan ambas, pero también no podemos desligar ni la parte geopolítica, ¿verdad? La distribución del poder a nivel mundial, y tampoco la parte política al interior de cada país. Es decir, como bien lo comenta usted, hay una contradicción. Yo veo la contradicción en ambos escenarios, no solo a nivel internacional y a nivel nacional, o sea, al interior de cada país, sino también una contradicción por grupos de poder también teóricos, en el sentido de que se trata de imponer una visión de modelo económico, de una salida rápida de la crisis. Le voy a poner un ejemplo. Hay una corriente de pensamiento que se llama algo así como el gran reseteo, el Green Reset, que comenta lo siguiente, que comenta, bueno, vamos a salir rápidamente de la crisis, es cuestión de reactivarla, pero prácticamente domina la parte tanto neoclásica como neoliberal, neoclásica dentro de la teoría y neoliberal dentro de la política que implementan. Y por otro lado, hay otra alternativa de modelo económico internacional que nos hablan de una economía dona, le llaman Donut Economics, es esta economía de tipo circular, de un respeto mayor al medio ambiente, de una mayor igualdad, una menor marginación, una mayor equidad, no solamente social, sino económica. Es decir, esta contradicción la veo tanto teóricamente por distintos modelos que se quieren imponer, pero también la contradicción lo veo a nivel piso, a nivel nacional. Un grupo de poder, una oligarquía que quiere competir o combatir contra el gobierno y que también quiere imponer sus ideas de política económica. En el sentido también, y termino con esto, un ejemplo, eh, plantearon estas personas que buscan la contradicción, planteaban esta pareciera paradoja de decir o la economía o la salud, ¿no? Y entonces se lo plantearon al público en general diciendo, bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Tener para comer o morir de COVID prácticamente? Entonces, como lo plantean como una dualidad, cuando en realidad no es así, sino que en esta dualidad precisamente forma parte de esta contradicción, de este combate al gobierno como tal. Ese sería mi punto de vista. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor? Estas dos Sí, contradicciones. sí, hay una confrontación y esa confrontación va a seguir. Ahora, yo ahí lo retomaría por una parte que también me parece que es importante discutir. ¿Hasta qué punto la crisis actual, como antes, la de 2009, se decía ya, el neoliberalismo llegó a sus límites? El desastre tal de la crisis va a obligar a que replanteemos la política económica. Pues no pasó nada. O sea, como decían en algún momento los diversos comentaristas, era business as usual, ¿no? El negocio igual que antes, la financiarización no se acabó. Eh, en Estados Unidos quizás fue donde más el Partido Demócrata y algunos otros sectores trataron de, que entonces estaban en el gobierno, de imponer algunas regulaciones light, como la ley Dodd-Frank, pero que es una regulación del mercado financiero
pues bastante light, bastante floja, que no realmente fue una regulación muy, muy floja, ¿no? Y no pasó nada, o sea, el neoliberalismo siguió tal cual. Y eso porque yo insistiría que el neoliberalismo no es solamente un set de políticas, sino que es una estructura de poder. Una estructura de poder que expresa esas políticas. O sea, finalmente son los sectores de punta del capital financiero los que han impuesto esa visión liberal, globalizadora del funcionamiento del sistema, ¿no? Y en la cual entraron nuestras élites también. O sea, yo lo planteo en algún otro trabajo ya sobre México. Para mí el consenso de Washington no solo fue un recetario de políticas económicas, sino fue una alianza entre los sectores de punta del capital financiero en los países centrales y sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, con las élites internas de América Latina y del mundo, del mundo, digamos, de los países de la periferia, ¿no? De algunos, porque no todos calificaban para ser países emergentes. Es decir, en realidad el concepto país emergente no abarcaba todo el tercer mundo. Es decir, era un poco decir, hay algunos elementos del tercer mundo que pueden servirnos para abrir los mercados financieros, que eran los más desarrollados, México, Brasil, Argentina, India, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de mercados emergentes es, digamos que, el sector más desarrollado del tercer mundo. Entonces, agrandamos la división entre ese tercer mundo emergente con lo que sería el cuarto mundo marginado o excluido, ¿no? África y demás, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que sí quisiera insistir es que ahora tampoco podemos hablar del fin del neoliberalismo, ¿no? No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos, si va a ganar Trump o no va a ganar Trump, que obviamente el neoliberalismo no ha desaparecido con Trump. Lo que ha habido es una visión mucho más nacionalista, incluso con ciertas dosis de fascistoides, de explotar el racismo y las diferencias con los migrantes para fines políticos, ¿no? Pero el modelo económico ha variado solamente en el sentido de proteger ciertos mercados internos, pero no de que no significa el fin de las políticas neoliberales, al contrario, estas se han permanecido sin cambios. Y yo ahí no veo muchas perspectivas. Si es correcto lo que digo de que el neoliberalismo es también una estructura de poder, no veo ninguna amenaza a ese poder ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, con el gobierno también profascistoide de Johnson, teniendo enfrente el Brexit además y su ruptura con la Unión Europea, y en el resto de Europa, pues gobierna la derecha en Alemania, donde más pudiéramos ver un intento de cambio hacia un modelo, digamos, más keynesiano, por sintetizarlo en una frase, sería en España y en Portugal, pero el resto de los países o tienen gobiernos tradicionales de centro derecha o socialdemócratas neoliberales o tienen gobiernos fascistoides, ¿no? No hay una perspectiva de un cambio, digamos, progresista en Europa. Y por otro lado está el problema geopolítico principal, que es la pugna Estados Unidos-China, ¿no? Que yo creo que no le podemos perder la pista, que no es la pugna entre Trump y China, es la pugna entre, yo diría, entre el imperio norteamericano y China, que obviamente han sido socios en la globalización, pero que al mismo tiempo lo que ha pasado es que mientras el poder norteamericano ha declinado, los chinos han ascendido. Y eso se va a agravar, ya lo estamos viendo. De todos los países que van a tener el desastre del PIB en 2020, el único que no va a descender, según el Fondo Monetario, su PIB, es China, que va a crecer un 1%. Claro, podemos decir son 5 puntos menos o 6 puntos menos
que lo que crecía antes de la pandemia, pero va a crecer, es el único que va a crecer en 2020. Y por tanto, esa declinación norteamericana y ese ascenso chino se va a intensificar en los próximos meses, ¿no? Y para Estados Unidos, China se convierte en el enemigo principal. Todas las políticas de Estados Unidos van en la dirección de tratar de frenar a China, ¿no? Debilitar a China. E incluso la campaña electoral, probablemente ahora de Trump, no va a descansar tanto en discriminar o hablar de la discriminación hacia los migrantes o del muro, no va a ser tanto el muro como el problema chino, ¿no? Y van a centrar toda la batería en el problema chino, que además no es un problema de los republicanos. Tanto demócratas como republicanos son antichinos. La política de contención de China y de debilitamiento de China fue inaugurada en el periodo de Obama. Lo que hizo Trump ha sido recrudecer esa política anti-China, ¿no? Entonces, ese conflicto va a estar ahí presente, ¿no? Y obviamente va a repercutir en nosotros. ¿Hasta qué punto nos van a dejar o no acercarnos a China como un posible camino en términos de comercio exterior o de inversión extranjera, ¿no? Entonces, simplemente lo planteo. No veo que haya un fin del neoliberalismo. El cambio hacia Biden, si ganara las elecciones, que algunos dicen que a lo mejor ahora sí ganan porque lleva mucha ventaja, no va a haber cambios de fondo. A lo mejor algunas cosas sí van a mejorar en algunos programas sociales y demás, pero la esencia de la política, tanto internacional como interna, se va a mantener muy en la misma ruta, ¿no? Ok, doctor. De hecho, igual siguiendo con esta doble esfera, la internacional y la nacional, quisiera preguntarle sobre dos puntos. El primero sería que efectivamente posiblemente no haya cambios sustanciales, ¿no? En política económica, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí hemos visto a lo largo de todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, movimientos sociales que si bien su origen no lo tienen en esta crisis económica, nuevamente la crisis económica resalta gran parte de lo vulnerable que han sido sectores de la población, por ejemplo, la parte del racismo en Estados Unidos, la discriminación en América Latina, etcétera. Es decir, esta crisis a nivel internacional resalta ese tipo de problemáticas y posiblemente estos movimientos sociales en algunos países de América Latina han tenido resultados en el sentido de que le han dado retroceso a políticas quizás restrictivas o a políticas que pudieran afectar a los sectores. En Ecuador se tuvo algunos resultados, en Chile también se han tenido algunos resultados. ¿Usted visualiza algunos resultados en Estados Unidos por parte de estos movimientos sociales o no tendrán efecto como tal? Bueno, yo creo que, es decir, que es muy importante lo que ha pasado. Obviamente hay una movilización importante en Estados Unidos, sobre todo de algunos sectores, ¿no? En términos de su origen nacional, pues sectores, digamos, de migrantes o la población afroamericana, eh, el Black Lives Matters, que es un movimiento muy fuerte ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y que se ha recrudecido con todo esto. Y hay un cierto replanteamiento de su historia y de su pasado, ¿no? Todo esto que está pasando del derribo de monumentos de esclavistas, el derribo de la estatua de Cristóbal Colón, es decir, un intento de recuperar las raíces. Ahora, lo que yo no veo es que todavía ese movimiento tenga una estructuración orgánica. Es decir, hay un sector de este grupo, de estos grupos que se están movilizando, que tiene que ver, digamos, con la opción que representaba Bernie Sanders dentro del Partido Demócrata y algunos sectores, digamos, más radicales del propio Partido Demócrata, las congresistas de origen migrante, puertorriqueñas y musulmanas y demás. Entonces hay un sector, digamos, que tiene
una relación partidaria, pero el resto es un movimiento muy amplio en donde no hay propiamente una opción política clara a corto plazo. Aunque sin duda, como tú dices, el movimiento ha sido muy importante, tanto que íconos de los movimientos norteamericanos como Angela Davis hayan dicho que en toda su vida, y es una señora más o menos de mi edad, no es una jovencita, que diga que en toda su vida no había visto nunca una movilización como la que se está dando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues hay que verlo como una opción, aunque también puede favorecer a Trump, porque hay un sector de la población norteamericana que a lo mejor no ve en Biden una opción y acaban no yendo a votar y eso favorece la votación a favor de Trump, ¿no? Es lo de siempre. A veces las posiciones radicales ayudan a avanzar, pero a veces también perjudican cambios, aunque sean pequeños, que fue el caso en Argentina, cuando todo el sector de izquierda radical se opuso a apoyar a Cristina y perdió con Macri. Es correcto. De hecho, bueno, y regresando un poco a la parte de nacional, eh, uno de entre sus documentos, al artículo que elaboró, se resalta esta estrategia de la oligarquía financiera en México de, digamos, denostar o desprestigiar las políticas que ha llevado a cabo el gobierno. De alguna manera se habla de una campaña de odio hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay una confrontación, hay una contradicción, pero los grupos de poder se han ido por la estrategia de desprestigio. ¿Tendrá esto algún efecto en los años venideros? Recordemos que en el 2021 van a haber elecciones y posiblemente la estrategia de ellos sea tener una mayor participación en curules y en gobernaturas. Pero ¿cuál es la perspectiva de usted en relación a esta confrontación, tanto de la oligarquía financiera y empresarial? Porque dentro de ellos destaca un personaje, el director del Consejo Coordinador Empresarial. Recientemente estábamos en una reunión virtual con este personaje y mencionaba algunos elementos como por ejemplo el que se había exacerbado el desempleo, el que se había dejado en la pobreza a las personas, sin antes dar una antesala de esto. Es decir, el desempleo, la pobreza y la marginación actual no obedece a la crisis económica actual, sino tiene un antecedente de muchos años atrás. Pero este personaje lo colocaba como responsable al gobierno actual. Es decir, tratan de desprestigiar a este gobierno. ¿Usted visualiza algunos resultados a favor de esta gente o en perjuicio del gobierno actual, doctor? Pues efectivamente, para ya ir cerrando esta discusión, insistiré en lo mismo. O sea, en México hay una confrontación entre ese sector, entre un sector del gran empresariado, pero que incluye también algunos sectores políticos, como es los partidos de derecha, el PAN, el partido de los calderonistas, el que se quiere crear, de México Libre, todo el grupo calderonista, incluye al expresidente Fox, incluye quizás a algunos gobernadores, tanto a los panistas como los que fueron impulsados, por ejemplo, por movimientos ciudadanos, que se ha buscado en Alfaro una posible opción tal vez presidencial, o en el presidente de la Coparmex, el señor de Hoyos, también como posible opción para la presidencia de la República. O sea, obviamente hay una oposición. Yo veo en esa misma oligarquía financiera un sector tolerante que a lo mejor no le gusta a AMLO, pero que están dispuestos a invertir y a participar en algunos proyectos, por ejemplo, en el Tren Maya o en otros. Pero otros sí en una posición muy de desestabilizar, de no invertir, de culpar a AMLO de todos los males, que como tú dices, no son males que se crearon en, en 2 años, sino males que acarreamos desde hace 40 años, ¿no? Que se han ido agravando, ¿no?
obviamente en el 2021 la pugna por el Congreso y las gubernaturas va a ser muy fuerte. Yo, la verdad, sí, personalmente estoy preocupado. Sí creo que hay un nivel de crispación que no sabemos a dónde pueda llevar, pero que va a haber una confrontación ideológica y política en el 2021, pues también, o sea, yo coincido con los ejes centrales de la estrategia que ha planteado López Obrador en cuanto a recuperación del sector energético, la defensa de los programas sociales, el no a la privatización, el no al endeudamiento externo, pero también me doy cuenta que quizás la respuesta ante la crisis y la pandemia ha sido insuficiente y que va a ser necesario gastar más, fortalecer más la intervención del Estado en la economía para atender sobre todo los sectores de pequeña y mediana empresa que necesitan apoyo precisamente para que puedan mantener la actividad económica, para que no quiebren, y creo que ahí ha faltado y que ha sido insuficiente, ¿no? Y que no basta con que la lucha contra la corrupción me parece muy importante y qué bueno que se está yendo en serio por ese lado, de que me parece importante que los altos funcionarios no anden paseando sus guaruras y sus carros y sus yates y sus aviones por todo México, de que tengan una vida austera, pero la austeridad no puede ser que es una virtud moral y política, si se quiere, pero que como criterio de política económica no puede ser el camino para salir de esta crisis. De que hay que gastar más, de que eso va a implicar déficit, y pues el déficit tampoco es un pecado. Es decir, no podemos confundir, y a veces creo que se confunde en algunos medios, y tal vez hasta el propio presidente, de ver eh, el país como una familia, así. Como nos pasan las familias, si no nos alcanza la lana, pues entonces hay que recortar gastos, ¿no? Pero un Estado no funciona como una familia. Un Estado puede incurrir en déficit. Y eso es algo que está demostrado desde Keynes, Kalecki y toda la escuela heterodoxa que precisamente le puso un alto a esa idea de que el equilibrio fiscal era por fuerza una virtud. No estoy diciendo que tenemos que abandonar la disciplina fiscal, pero sí que hay que gastar más. A lo mejor se necesita un déficit controlable, moderado, bien gastado, ¿no? Eh, no podemos tampoco tener una posición fiscal irresponsable, creo yo, porque vivimos en un mundo de globalización financiera y lo único que provocaría es una inestabilidad del sector externo y de la balanza de capitales que simple y sencillamente agravaría la crisis, ¿no? Muy bien, doctor. Pues para finalizar con su presentación, le agradecemos la entrevista. Eh, Al pues contrario. repasado ya la relación entre crisis económica y crisis sanitaria. Hemos visto, para sintetizar esta parte, hemos visto también si va a haber una recuperación en L, o en una recuperación en V o en cualquiera de estos escenarios. Se ha discutido también la relación entre la parte internacional con la parte local y finalmente, estas contradicciones de las que hablamos a nivel interior, tanto nacional como entre distintos modelos teóricos, ¿no?, que se quieren imponer. ¿Cuál sería, para finalizar, su punto de vista? Algunas palabras para finalizar, doctor. Bueno, pues quizás un poco porque no entramos mucho en eso, en cómo fue o cómo ha sido mi carrera académica. Adelante, adelante, por favor, doctor. Este tema de la crisis, pues no es algo nuevo eh, en, mi, en mi preocupación, en mi formación. Eh, Viene de mucho tiempo atrás. Incluso yo podría decir que mi formación, que fue, como tú decías en la introducción, en la Facultad de Economía de la UNAM y posteriormente en la Escuela Central de Planificación Estadística de Varsovia, donde hice mi doctorado, pero yo siempre fui, digamos, alguien preocupado por ahondar en la teoría marxista. Eh, no me convencían otros enfoques, no porque no me interesaran, obviamente era importante
conocer a Keynes. Entonces, desde el principio me enfoqué en una dirección marxista. La tesis de doctorado es en este librito, que se llama Imperialismo y Ley del Valor, en donde precisamente trato de avanzar en comprender la teoría marxista del valor y sobre todo eh, las tesis de Marx en torno al proceso de acumulación de capital y en particular al rol que él le asigna a la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia en el funcionamiento del capitalismo. Pero mis obras más recientes, pues son las que yo creo que pueden aportar más en un sentido teórico, es este libro que se llama, no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve, Mito y realidad de la globalización neoliberal. Y después, la crisis global en su laberinto, ¿no? Del 2015, que salió en 2016, sobre la crisis de 2008-2009. Entonces, siempre me interesó el tema de la crisis. Debo decir, eso viene desde el principio. Yo estuve alrededor de 13 años en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ya daba clases en la UAM, pero era profesor de tiempo parcial. Pero mi centro de trabajo era el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí hay, lo señalo por eso, o sea, quizás hay dos maestros que me influyeron fuertemente en mi formación. Uno fue el maestro Alonso Aguilar Monteverde, con el cual trabajé muchos años, fue mi director de tesis de licenciatura, y dirigí un seminario en el instituto donde realizamos, yo creo que prácticamente 2-3 años de un seminario sobre la crisis económica. En ese entonces era la crisis de los 70s, y donde invitamos a muchos investigadores, tanto nacionales como internacionales. Pero el pensamiento de Alonso siempre influyó en mi formación, fue mi maestro en la facultad, fue mi director de tesis, fue mi jefe en ese seminario, donde hicimos pues, ese seminario de 2-3 años sobre la crisis de los 70s y las teorías de las crisis, y donde conocí, por cierto, a lo que yo diría es mi segunda influencia principal en mi formación, que es la del profesor Gerard de Bernis, un profesor marxista francés que forma parte de lo que se conoció como la teoría de la regulación. No tendría caso ahorita que me desviara en eso. La teoría de la regulación realmente surgió en Francia, tuvo dos vertientes, digamos, una vertiente institucionalista con autores muy importantes, que no desdeño. Ahí aprovecho para decir que si bien siempre me he considerado o pienso desarrollar un pensamiento dentro de una línea marxista, creo que el diálogo con otras posiciones, incluso con las posiciones del mainstream, con las posiciones neoclásicas, se debe hacer, y sobre todo me interesan los enfoques heterodoxos. Yo creo que la necesidad de un diálogo entre keynesianos y marxistas es fundamental. Que no se ha dado porque por los dos lados a veces hay posiciones sectarias, es decir, que vienen de muy atrás. Es decir, los marxistas de la época de Keynes, pues diseñaban a Keynes porque lo veían como el enfermero del capitalismo. Y era lógico, la Unión Soviética, en pleno estalinismo, mantenía la tesis de que el capitalismo ya estaba acabando con la crisis de los años 30. Y por tanto Keynes, pues obviamente no era un marxista que deseara el fin del capitalismo, sino lo que deseaba era reformarlo. Y desde entonces hay un gran dogmatismo de los dos lados. Los keynesianos desdeñan a los marxistas y los marxistas tienden a desdeñar a los keynesianos. Y yo creo que ese diálogo es fundamental para entender las contradicciones del capitalismo, ¿no? Ahí lo dejaría ya para no estar rollando más. No, resulta muy interesante, doctor. De hecho, si nos regala unos minutos, porque fíjese que quisiera yo preguntarle, sé que tiene una influencia regulacionista por el doctor de Bernis, pero también cabe hacer notar que dentro de sus obras también aborda el tema del estructuralismo, y quisiera que nos hablara también el estructuralismo, porque
si bien en la parte de regulacionista, para entender las crisis económicas, también una parte de su formación, o eso es lo que yo veo, está una parte del estructuralismo y las teorías del desarrollo. ¿Cuál es la influencia más importante dentro de su formación en este sentido? Porque nos ha hablado del regulacionismo, pero desde el punto de vista de las crisis económicas, claro, no se separa, pero me parece que haya otro punto que podría ayudarnos a aclarar de dónde viene esta influencia estructuralista y también de la teoría del desarrollo, que también ha realizado aportaciones muy interesantes, doctor. Bueno, efectivamente, diría que en mi trabajo académico hay una bipolaridad, en el sentido de que hay dos temas centrales. Uno es el tema de la crisis económicos financieras, economía internacional y demás, la economía política, y otro es el tema de la teoría del desarrollo, que siempre me ha interesado. Eh, eh, en algún momento de mi etapa más joven, y por la influencia de mi maestro Alonso Aguilar, tal vez me ubicaba más en la corriente dependentista. En ese entonces era muy fuerte la influencia, sobre todo en la UNAM, del pensamiento dependentista, Gunder Frank, Rui Mauro Marín. Después, bueno, desde el principio yo siempre también me preocupé de seguirle la pista a los estructuralistas, como quizás la escuela de desarrollo más importante de América Latina, ¿no? Y que tuvo una importancia no solo regional, sino que realmente se puede decir que fue el primer enfoque importante heterodoxo de la teoría del desarrollo en los años 50, 60, 70, ¿no? Y que se eclipsó pues, como consecuencia de la crisis de la deuda, no el agotamiento, sino la crisis del modelo de sucesión de importaciones y el ascenso del neoliberalismo se abandonó, pero que en realidad ese pensamiento es central para, para entender el desarrollo de nuestros países, ¿no? Eh, Ahí hay dos autores que obviamente son eh, los pioneros y los pilares, yo diría, de la teoría estructuralista. Uno es Raúl Prebisch, obviamente, cuyo pensamiento estructuralista se forma desde los años 20, cuando era presidente del Banco Central Argentino. O sea, esa idea de que había un Prebisch eh, eh, del establishment, un Prebisch neoclásico cuando era de presidente del Banco Central y que después de repente se convirtió al estructuralismo, es falsa. En realidad es un proceso muy parecido al de Keynes. Keynes, pues finalmente era el principal alumno de Marshall, por tanto estaba formado en el neoclasicismo. Prebisch igual, sus estudios universitarios lo habían vuelto un neoclásico y por eso llegó al Banco Central Argentino. Pero ¿qué fue lo que pasó? No fue tanto la influencia del pensamiento. Tanto Keynes como Prebisch lo que vivieron fue la depresión de los años 30 y se dieron cuenta que con las políticas tradicionales no podían enfrentar la crisis, que para Prebisch era un problema de su trabajo. O sea, él era presidente del Banco Central, tenía que determinar políticas para enfrentar la crisis. Y ahí fue cambiando su pensamiento hacia a un pensamiento estructuralista. O sea, no fue hasta el manifiesto de 48 que Prebisch se convirtió al estructuralismo. Fue desarrollando un pensamiento estructuralista a raíz de los impactos de la crisis en la economía argentina, ¿sí? Y por otro lado, otro señor que tenía 10 años menos que él, que yo creo que es el segundo autor más importante de esta corriente, que es Celso Furtado, que forma parte del grupo inicial de la CEPAL, que lanza el manifiesto, pero ya Furtado venía trabajando desde una perspectiva histórica. Sí, incluso aprovecho para hacer un comercial, un grupo de compañeros, el doctor Matari Pierre, la doctora Mónica Mireles y el doctor Antonio Mendoza, junto conmigo estamos por sacar un libro sobre las trayectorias históricas de la teoría del desarrollo. Ahorita no recuerdo el título, tiene un título diferente, pero es sobre eso.
en donde tratamos de abordar la importancia del estructuralismo, de la teoría de la dependencia, e incorporamos dos nuevos enfoques que han surgido en América Latina, lo que se ha llamado el neodesarrollismo, y por otro lado todas estas corrientes más radicales que hablan del decrecimiento, del no crecimiento, de que rechazan el concepto de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces ese libro está por salir, que esperemos sirva para poder impulsar la discusión a nivel de la docencia y de la investigación. Muy bien, doctor, pues la verdad extraordinaria su trayectoria, yo creo que merece toda una entrevista completa para abordar esta parte, pero le agradecemos mucho su punto de vista, que nos comparta la trayectoria que ha tenido en los últimos años, desde ya varios años desde el estudio de las crisis económicas y de las teorías del desarrollo. Sin más que agregar, doctor, le agradecemos mucho en Education with You y que tenga usted un excelente tarde. No, pues gracias a ti, Marco, y me dio mucho gusto que me llamaras. Fuiste mi alumno en el posgrado, a lo mejor cada uno con trayectorias distintas, pero pues qué bueno que nos encontremos en este espacio para platicar de estas cosas. Claro que sí, doctor. Esperemos que no sea la primera, sino muchas más por este medio. Muchas gracias, Bueno, doctor. igualmente, un Hasta luego. saludarte a ti y a tu público o la gente con la que trabajas. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.